Este martes pasado estuvimos celebrando lo que fue el ceremonial o el memorial de Pesaj, que significa pasar. La palabra Pesaj significa pasar por encima. En esa ceremonia fuimos invitados y fuimos llamados, podríamos decir, y gracias al Padre que muchos de nosotros respondimos el llamado a este ceremonial de Pesaj. Lo importante de asistir a este ceremonial es cuando el Padre habla para reunir a su pueblo. Dile que está a tu lado, son santas convocaciones. No de la iglesia, del Padre. Amén. Son santas convocaciones que el Padre da para cada uno de sus hijos, para ser invitados a esta cena de Yahweh, que Yahweh tiene para nuestras vidas. Antes la conocíamos como la cena, o muy generalmente dentro del cristianismo, y eso lo hablo con mucho respeto, lo conocíamos como Santa Cena o la Cena del Señor. En cualquier tiempo, más generalmente, perdona la expresión mía, pero más generalmente cuando mes a mes hay congregaciones que a veces establecían mes a mes. Nosotros en Matamoros procurábamos hacerla de mes a mes o de diferente manera. O se establece un tiempo cuando se mira que cuando hay tanta desestabilidad o tanto incomodo dentro del pueblo y es necesario pedirse perdón unos a otros. A veces se considera y dice, bueno, es un tiempo que haga un tiempo de comunión y la Santa Cena, que se podría hacer en cualquier tiempo. Y una de las cosas que tú y yo hemos aprendido y podemos ver dentro de la palabra, no es así. Yahweh eso lo vino y lo instituyó Roma. No lo vinieron y lo instituyeron los primeros apóstoles desde un comienzo. Eso fue lo que venimos a, ¿cómo se podría? Heredar. Somos producto. Yo tenía la oportunidad de hablar con una persona ayer y sacaba, ¿verdad?, de sus libros y de seminario y de esto y lo otro. Y me dice, no, hermano, y me llevaba, ¿verdad? Y sacó. Nunca había visto a alguien tan preocupado, ¿verdad?, buscando una carpeta muy grande. Y me sacaba y me dice, no, es que aquí está. Y me empieza a hablar de Constantino y de esto y del otro. Le digo, sí, le digo, qué bueno que ya conoce. Le digo, más sin embargo, busque lo que se decretó en medio de esos concilios y se va a dar cuenta de muchas verdades que aún ni yo mismo se las he dicho. Pero ya si lo tiene, búsquelo. Hay mucha información en el internet. Y se quedaba, ¿verdad? Y se quedaba muy pensativo esta persona. Pero somos producto, dice Jeremías 16, que somos producto. Dice, en aquel día, hablando en los tiempos del fin, cuando el Mesías venga, dice, vendrán, dice, hombres de las naciones y dirán, ciertamente mentira hemos heredado de nuestros padres. Dice, porque los ídolos que tenemos, dice, nada son ni ningún beneficio, provecho hay en ellos. Jeremías 16, 19. ¿Qué es lo que nos habla? Que muchas de las cosas tú y yo hemos sido producto de los maestros o del ministro o de aquella persona que nos ha instituido, que nos ha enseñado. Y esa persona ha sido producto de aquel que le fue enseñado. Y al final de cuentas vamos a enseñar lo que Roma enseñó desde un principio. ¿Cuántos entendemos eso? Y somos producto de ello y se ha instituido y conocíamos como la Santa Cena del Señor sin entender el conocimiento de qué era lo que hablaba la Santa Cena. Lo que la Primera de Corintios 11, lo que habla acerca de la Santa Cena, y cuando dice Yeshua, este es el nuevo pacto en mi sangre, dice, y todas las veces que la bebieren, dice, este es el pacto, dice, comerán de mi cuerpo y la sangre, dice, de mi cuerpo que por vosotros es derramada. Dice, y esto lo harán en memoria de mí cada vez que lo celebremos. Lo que tú y yo hacemos en cada memorial de Pesaj es estar haciendo eso, recordar la memoria de nuestro Mesías o la muerte de Yeshua por el perdón de nuestros pecados. Eso lo tenemos en memoria. Dice que es necesario que aquel que se acerque y participe de esta Santa Cena, dice que escudriñe y mire su corazón a sí mismo, porque el que come y bebe de esta cena, dice, dice maldición sobre aquellos que comen o participan de ella, porque no tienen el discernimiento de las cosas que Yahweh tiene instituidos. Dice, por eso hay muchos débiles y enfermos en medio del cuerpo, porque ¿qué es lo que nos instruye? Dile que está a tu lado, es algo santo ser partícipes de ese memorial de Pesaj. La importancia de venir con corazones humildes y con un corazón. Por eso cuando tú y yo venimos a este memorial de Pesaj, tratamos de hacer tevilá. ¿Qué es la palabra tevilá? Bautizo o bautismo. La palabra hebrea es tevilá, que significa sumergimiento. Porque dice la palabra que ahora quien circuncida nuestros corazones es Yeshua, porque Él ha circuncidado nuestros corazones.
Y vemos que es algo que el Padre instituye, y en esta Santa Cena de Pesach somos llamados, o más bien es la muerte de nuestro amado Yeshua. Todas las 7 fiestas nos hablan. Perdón si se me va un poco la voz, ando con la garganta, traigo un poco de dolor en la garganta, pero las 7 fiestas, ¿dónde podemos encontrar las 7 fiestas bíblicas? Levítico capítulo 23. Ahí puedes encontrar la información de las 7 fiestas bíblicas. Y estas 7 fiestas nos hablan de todo lo concerniente a Yeshua. Cada una de las fiestas apuntan a nuestro Mesías. Colosenses 2 dice la palabra que todas las cosas, dice que nadie juzgue con día de reposo, día de luna nueva, que festividad, día de cosas de comer, dice, porque todo, dice, es sombra de las cosas que habrían de venir, dice, pero la realidad o el cuerpo de todo ello es el Mesías. Cada una de las fiestas apuntan a nuestro Mesías. ¿Quién es el cuerpo de las fiestas? Mesías. Y cada una de las fiestas son las sombras. Es la sombra de cada una de ellas. Y eso nos habla acerca de la venida. Cada una de las fiestas, las 3 primeras fiestas, muchas gracias, hermano. Cada una de las fiestas nos hablan todo lo concerniente a Yeshua. Hay fiestas de la primavera y fiestas de otoño. ¿Cuáles son las fiestas de primavera? ¿Quién me puede decir cuáles son las fiestas de primavera? Por ahí les faltó una, ¿ok? Y no se olviden de ella, la más importante, el día de mañana. Y digo la más importante no por la ofrenda que presentamos, sino porque representa la resurrección de nuestro Mesías. Primicias. Dice la palabra que Él es la primicia de entre todos los que murieron. Yeshua fue el primero en resucitar. Yeshua fue el primero en morir y en resucitar de los muertos. Dice la palabra que Yeshua es llamado la gavilla o es la primicia de entre los hermanos. Recuerda que dicen las escrituras que cuando Yeshua murió se abrieron los sepulcros y muchos de ellos salieron. De la misma manera, y habla acerca de la resurrección y la primera resurrección, pero no es el punto ahora. Pero Yeshua fue el primero de resucitar entre los muertos. Fue precisamente en un día sábado a la puesta del sol cuando Yeshua resucitó. Un día sábado a la puesta del sol, conocido como el primer día de la semana. El día de la semana, el horario es de la puesta del sol de las 6 de la tarde a la puesta del sol del siguiente día, es conocido como un día. ¿Cuántos entendemos eso? Las fiestas de primavera entonces son Pesaj. ¿Cuál otra? Panes sin levadura y primicias. Una de ellas, la primera, nos habla acerca de la primera venida de Yeshua, lo que Yeshua hizo sobre esta tierra. Las fiestas de otoño son proféticas, no se han cumplido. Esas cosas nos hablan de la segunda venida de Yeshua. Las fiestas de otoño nos hablan acerca de la venida de nuestro amado Mesías. Ahorita estamos pasando, podríamos decir, el historial o la remembranza del memorial de Yeshua sobre esta tierra, las primeras fiestas de primavera, de lo que ya se hizo o de lo que Yeshua ya hizo sobre esta tierra. La número 1, ¿cuál es la número 1? Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Passover, que significa pasar por arriba, pero significa la muerte ¿de quién? De Yeshua. Y todo es profético de las cosas que se dieron en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba a salir de su cautiverio. Dice la palabra en el libro de Éxodo, en la liberación del pueblo de Israel, habla la liberación del pueblo de Israel y dice: a los 10 días de este mes, del primer mes, porque Yahweh dijo, este será el principio, o el principio de los meses, o el principio del año para ustedes. ¿Cuándo comienza bíblicamente el año bíblico? Digo, ¿un año? El año nuevo, podríamos decir. En Pesaj. Porque Yahweh dijo, y este será el principio de los meses del año. El día de Abid o el día de Nisan. Y Yeshua y el Padre habla, Moisés dice, a los 10 días de este mes, dice, apartarán un cabrito o un cordero
Dice, y después lo inmolarán el día 14. Fue apartado el día 4, el día 10, pero después de ello dice la palabra que el día 14 fue inmolado y fue crucificado. Vemos que de la misma manera Yeshua fue apartado antes de tener el memorial de Pesaj con sus discípulos. Yeshua ya sabía que lo iban a crucificar, por poder decir de esta manera. Y hay tanto que tú y yo podemos aprender, y dice que el cordero tenía que ser sacrificado. Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero que traía la remisión de los pecados. En el Antiguo Testamento dice que echaban a dos corderos, uno de ellos era sacrificado y otro de ellos era puesto afuera o era sacado fuera del campamento. Podemos ver que Yeshua fue sacrificado, pero de la misma manera Yeshua no fue crucificado dentro de la ciudad, fue crucificado afuera, junto donde estaban todos los demás. Todo es profético de lo que es que se cumplieron en el Antiguo Testamento y la importancia de ello. Vemos entonces la segunda fiesta que representa. Di conmigo Hag, pero repitan, ¿verdad? Como si estuvieran riendo. Hag Hamatzot. Hag Hamatzot significa panes sin levadura. Y en esa misma noche de Pesaj, panes sin levadura, Hag Hamatzot. H-A-G, espacio, H-A, Matzot, así como se escucha, Matzot. M-A-T-Z-A. M-A-T-Z-A, sí. Matzot. Perdón. El último cono, Matzot. Had Hamatzot significa panes sin levadura. En esa misma noche de Pesaj, de Pascua, tomamos 3 panes de matzah. No 3 panes. Tú y yo cuando hablar de la Santa Cena, pensamos, ¿verdad? Y a veces se sirve lo que hemos celebrado. Fíjate la importancia de ello. Celebramos lo que era conocido como la Santa Cena, y buscábamos los 2 panes más bonitos que se vieran para la ceremonia. Pero dice la palabra, comerás pan sin levadura. El pan que está muy esponjado, muy bonito, tiene levadura. ¿Y cómo es que los discípulos de Yeshua van a estar comiendo levaduras si era una fiesta de pan sin levaduras por 7 días? Vemos la primera incongruencia de ello. ¿Cuántos vemos eso? Dice, por 7 días comerás pan sin levadura. Vemos que en la ceremonia de Pesaj se encuentran 3 pedazos de matzah. Y habla de Yeshua en medio de 2 ladrones, y tomamos el matzah del medio. ¿Cuántos nos recordamos de la ceremonia de este martes pasado? ¿Cuántos fue de bendición ese día? Amén. Y cada vez yo te digo, el Padre nos va mostrando más cosas. Y vemos que fue Yeshua en medio de los 2 ladrones. Y en esa parte vemos que Yeshua fue crucificado en medio de 2 ladrones. ¿Cuántos nos recordamos? La Escritura lo habla. Y vemos que esa parte están envueltos en un pedazo de mantel, y se saca del medio ese matzah que está en medio, que representa a Yeshua. Y vemos que ese matzah que es sacado del medio, Yeshua dice cuando estaba con sus discípulos, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese matzah que estaba en medio representa a Yeshua. Y vemos que al partir ese pedazo representa el cuerpo de nuestro Mesías. Pero vemos que el otro pedazo restante que queda es llamado, se le conoce aficomen. Y dice Yeshua, todo aquel que comiera de mi cuerpo, dice, harán esto en memoria de mí. Y vemos que el pedazo que queda en medio es conocido como aficomen. ¿Cuántos recordamos eso? El aficomen es Yeshua. ¿Cómo se encuentra el aficomen? Envuelto en un pedazo de mantel. Y vemos que Yeshua también dice, y esta es la copa, dice, y cada vez que la bebieren, dice, lo harán en memoria de mí, porque esta es la sangre, o mi sangre, decía Yeshua, o dijo. Vemos, dice, no es cualquier copa. ¿Cuántas copas hay en el Seder de Pesaj o en el ceremonial de Pesaj? 4. Y nunca
dice la palabra, y cualquiera que bebe de esta copa, dijo Yeshua, nunca morirá. Recordemos las escrituras y vemos que siempre o vivirá por siempre y está sentado en esta misma mesa de Pesaj en la noche de Pascua que fue entregado, que es llamado el aficomen. La palabra aficomen significa el que ha de retornar o el regresará. Ustedes dijo, coman, y cada vez que coman y beban lo harán en memoria de mí, hasta que yo venga. Por eso no es cualquier galleta, podríamos decir, o cualquier matzah el que fue partido, fue el cuerpo de Yeshua el que fue partido, y fue la copa de la redención la que Yeshua tomó junto con sus discípulos. Es algo específico que hemos venido a abrazar y entender. Él hablaba de su muerte y de su resurrección. Una mitad caminamos. ¿Qué es lo que se hace con ese aficomen que es partido en dos? Recordemos que una parte de él, ¿qué es? Se esconde. De la misma manera, recordemos cómo Yeshua fue envuelto en sábanas y fue escondido. Fue puesto en el sepulcro. ¿Y qué es lo que hacen después con ese aficomen? ¿Qué es lo que se hace después con ese aficomen? Los niños salen a buscarlo. ¿Sí o no? Y cuando es encontrado, es un regalo que a veces se le da a los niños, $1 o lo que tú quieras. Pero eso nos habla que cuando Yeshua fue puesto en el sepulcro, al tuyo al venir a los caminos de Él y encontrarlo en nuestras vidas, lo que tú y yo venimos a encontrar en Yeshua es un regalo para nuestras vidas, porque tenemos la seguridad y la confianza de que tenemos la vida eterna juntamente con Él, porque su palabra dice, porque cualquiera que cree en mí nunca verá la muerte, nunca morirá, porque los justos heredarán la tierra. Hay una promesa, es un regalo para nuestras vidas por haberlo encontrado. Todo ello tiene algo significativo. Y la otra mitad de pan sin levadura habla del pecado. Dice que si utilizamos pan sin levadura, ¿por qué se utiliza pan sin levadura? ¿Qué es lo que habla la levadura? El pecado. Y dice la palabra que en Yeshua no se encontró pecado alguno. Esa otra pedazo o ese matzah sin levadura nos habla que Yeshua fue escondido y no se encontró pecado en él. Aunque esa noche no se empezaba la fiesta de panes sin levadura, se empezaba al día siguiente. Después, dice la escritura, después de la fiesta de panes sin levadura, primero es la fiesta de Pesaj, después comienza la fiesta de panes sin levadura. ¿Cuándo comienza Pesaj? Pesaj comienza el día 14 de Nisan. ¿Y panes sin levadura comienza cuándo? El día 15 de Nisan. ¿Y termina después de 7 días o el día 22 de Nisan? Podemos verlo. Pero dice, pero inmediatamente después, dice la escritura, Levítico 23, dice de que hayas presentado, dice después del día de reposo, nos habla de la fiesta de Bikurim. ¿Cuándo es día de reposo? Hoy. Y después del día de reposo, ¿qué comienza? El Bikurim comienza o es la resurrección de Yeshua, podríamos decir. ¿Qué era lo que hacían en los tiempos antiguos? En la fiesta de Bikurim venía, y es lo que vamos a estar haciendo el día de mañana, venían y se presentaban las ofrendas delante de él, delante del sacerdote, y el sumo sacerdote tomaba las ofrendas y las mecía, literalmente las mecía, para que esas ofrendas fueran presentadas delante de nuestro Padre. Es lo que tú y yo vamos a estar haciendo el día de mañana. Vamos a estar conmemorando o celebrando la resurrección de Yeshua, pero de la misma manera presentando nuestras ofrendas delante de Él. ¿Cuántos entendemos? Y después, el día de hoy, también, ¿qué es lo que comienza el día de hoy? El conteo del Homer. Eso nos habla, dice la palabra, ¿qué es lo que Yeshua dijo? ¿Por cuánto tiempo
duró escondido este aficomen? O podríamos decir, Yeshua, ¿cuánto tiempo duró escondido? Dicen las escrituras, dice, porque este pueblo demanda señal, dice, pero la única señal que se les dará, dice, es la señal de Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Por eso, ¿cuándo es cuando Yeshua murió? Yeshua murió un día miércoles. No murió un día viernes. Y podrá sonar incómodo, pero si no siendo tan muy matemáticos, de viernes a domingo no son 3 días, amado. Es viernes, de la puesta del sol a la puesta del sol del sábado, es 1. Es como un día y medio. Y dice la palabra que Yeshua resucitó. Dijo Yeshua, 3 días y 3 noches, 3 días completos. Así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra, así como Jonás duró en el vientre del pez. Y después de ello, dice, daría vida a muchos. Vemos que después de ello vino y se presentó delante de sus discípulos. Estaban celebrando, dice Mateo. Vamos a Mateo versículo 50. Fíjate lo que dice. Dice, entonces Yeshua, clamando de nuevo en alta voz, expiró, y al instante el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Dice, y se abrieron las tumbas, los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían muerto, dice la palabra, resucitaron. Vemos que la palabra dice la escritura, que el velo del templo se rasgó. ¿Qué es lo que pasó con la muerte de Yeshua? ¿Qué es lo que las escrituras dicen? Venir confiadamente delante del trono de nuestro Padre. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el único que podía tener entrada delante de la presencia del Padre, porque estaba el lugar santo, el atrio y el lugar santísimo. Pero estaban los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el único que podía pasar de ese velo era un velo grueso, no era como una tela que tú y yo podemos pensar, era un velo grueso que dividía el lugar santísimo. Y el único que tenía acceso delante a ese lugar era el sumo sacerdote. Y el único que podía entrar hacia ese lugar era el sacerdote. Y las personas tenían que sacrificar sangre de animales, traer machos, cabríos y hacer sacrificios y expiación para que los pecados de ellos fueran perdonados. Eso ocurría en el Antiguo Testamento. Pero Yeshua, que representa el Cordero que vino y quitó el pecado del mundo sobre nuestras vidas, dice que al instante cuando Yeshua murió, algo pasó en los cielos. Ese velo que se interponía para que tú y yo pudiéramos tener una relación con nuestro Padre, porque ahora la Escritura dice, porque el único mediador entre Elohim y los hombres es ¿quién? Yeshua. Al ser Yeshua, al haber muerto sobre el madero, dice que ese velo que estaba en el templo se rasgó, se rompió, y Yeshua ahora era el único mediador entre Elohim y los hombres, para que por medio de él tú y yo pudiéramos tener una comunión con nuestro Padre todos los días, por medio de ese sacrificio. Eso fue algo que ocurrió para mostrar el poder de su muerte, tan cercano a los que habían muerto, teniendo la esperanza en él, y resucitaron. También entraron los primogénitos de entre los hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 20, 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Dice, pero ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que murieron. Y porque tal muerte, dice, porque tal como la muerte llegó por ser por medio de un hombre, así también por medio de un hombre será la resurrección de entre los muertos. Porque así como Adán, todos los hombres mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. ¿Cuántos aquí hemos sido vivificados por medio de nuestro Mesías? Y dice versículo 23, dice, cada uno en su orden en el Mesías, las primicias, luego los que son de en su venida, dice, y entonces será el fin, cuando entregue el reino a Elohim
Padre. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender o ver en estas escrituras? Dice, los que son del Mesías. ¿Cuántos aquí somos del Mesías? De nuestro Padre. De ser del Mesías implica muy específicamente ser seguidor de Él, o ser de Él implica que nos ha entregado o nos entregó los mandamientos del Padre. Si somos seguidores de Él y seguidores del Mesías, eso implica que Él vino a entregar, dile que está a tu lado, nos entregó sus mandamientos. Dice la palabra que Él vino y los escribió sobre nuestros corazones. Esos mandamientos fueron inscritos sobre nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando Yeshua fue entregado para ser crucificado, para ser puesto sobre el madero. En la cena de Pesaj, porque estaba compartiendo con sus discípulos. ¿Qué dice Jeremías capítulo 31 al 33? Dice, porque se llegará, dice, en el que yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Quién representa a Israel? Todos nosotros. La casa de Israel representa todo el cristianismo. Y agrégale cualquier denominación que tú quieras, porque simplemente hay el cristianismo. El cristianismo es considerado el pueblo gentil y los judíos, no hay más. Aunque digamos que pertenecemos de alguna otra religión o lo que tú quieras, o alguna otra denominación, no importa, somos llamados cristianos. Recordemos que el cristianismo se abrió por medio de un hombre, que fue Constantino. De ahí provinieron las diferentes religiones o denominaciones. Pero vemos que Yeshua, en el Jeremías capítulo 31, dice que el Padre dijo, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, donde ya no escribiré más mi ley sobre tablas o sobre piedras, sino que ahora los escribiré sobre sus corazones. En sus corazones los escribiré. Y cuando Yeshua levantó la copa de la redención delante de sus discípulos, una de las 4 copas, Yeshua dice, porque este es el nuevo pacto de mi sangre. En ese instante, Yeshua estaba diciendo, en este día se cumple la promesa que el Padre dio por medio de Jeremías, que ahora por medio de mi sangre yo inscribiré mi ley y mi Torah en sus corazones. Y dice la palabra, porque nadie más enseñará a su prójimo, conoce al Adón, dice, porque todos me conocerán desde el más grande hasta el pequeño. Y dice que esos corazones y esa Torah, esos mandamientos están escritos ¿dónde? En nuestros corazones. Por eso si somos del Mesías, verdaderamente, no de Cristo, y perdón que lo diga de esta manera, pero a veces pensamos que hay tanta libertad para venir y pedir perdón y regresar y seguir viviendo una vida, pero dice la palabra, quien que ha nacido de nuevo verdaderamente, dice, no practica el pecado. Cuando verdaderamente hay un verdadero teshuvah, un arrepentimiento en nuestras vidas, no se practica. Muy diferente, quiero aclarar esto, no que no podamos pecar. El pecar es una cosa, practicar el pecado es otra cosa, y son dos cosas muy diferentes. Puedo pecar al salir, o podemos pecar con nuestras actitudes, con nuestro carácter, lo que tú quieras, pero para eso tengo la sangre de Mesías, que si pido perdón, Él me perdonará de mis pecados. Pero una cosa es muy diferente, que constantemente, día tras día y día tras día, siga practicando el mismo pecado. ¿Cuántos entendemos eso? Muy diferente. Dice Judas, versículo 4, dice, porque hay de aquellos que toman la gracia de Elohim como libertinaje. La gracia y la misericordia de nuestro Padre nunca, amados, ha sido una licencia para poder pecar todos los días. Bíblico. Y vemos que dice, los que son del Mesías nos ha entregado sus mandamientos. Nos entregó sus mandamientos. ¿Sabes? Sus mandamientos que nos ha dado son para enderezar nuestros caminos torcidos, que conforme a las enseñanzas que hemos recibido de nuestro Padre han venido a enderezar nuestras sendas. ¿Para cuántos de nosotros podemos decir sinceramente que el Padre ha enderezado nuestros caminos? De andar por un lugar, la palabra es bíblica, porque dice que Él mandaría personas y Él mandaría atalayas. Dice, mandaría mensajeros y diría, este es el buen camino. Y siempre va a haber alguien que nos guíe, que nos dé la enseñanza, que nos muestre el camino. Y dirá, este es el camino, y este es el camino, mirar por él.
Y dicen las escrituras, dice, paraos en los caminos y en los senderos antiguos y preguntar cuál es el buen camino y andad por él, porque entonces hallarán descanso para vuestras almas. Una vez que mi vida empieza a ser corregida y empieza a ser enderezada por los caminos del Padre, por la enseñanza, por la instrucción, por la obediencia a sus mandamientos, mi vida que iba de una manera empieza a ser corregida de tal manera que dice su palabra, entonces hallarán descanso para vuestras almas, que puedas ir y descansar a la noche y que el día siguiente te puedas levantar en paz y con la confianza que Yahweh tu Elohim está contigo. Eso es enderezar nuestro caminar, no nosotros, su palabra, no la del hombre, la que Yahweh da. Eso es lo que ha venido en nuestras vidas. Y sabes que el último enemigo, dice ahí mismo donde nos quedamos, dice, y cada uno en su orden, dice, y las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, y entonces será el fin, cuando Él entregue el reino a Elohim Padre, cuando haya abolido todo principado, toda autoridad y todas las potestades, porque Él reinará hasta que Él ponga a todos sus enemigos por debajo, por estrado de sus pies, y el último enemigo que será reducido a nada es la muerte. Porque sujetó todas las cosas bajo sus pies, y cuando se dice que todas las cosas están sujetas a Él, evidentemente está exceptuando aquel a que lo ha sujetado a Él. ¿Qué es lo que podemos aprender y ver por medio de las Escrituras? Dice la palabra que Él vendrá en los tiempos, durante el tiempo del milenio. Durante el tiempo del milenio, acuérdate que Satanás todavía va a estar sobre esta tierra, las Escrituras lo hablan. Todavía Satanás en el tiempo del milenio no va a estar sujeto bajo el Padre. Todavía va a estar sobre esta tierra durante el tiempo del milenio. Y va a andar, y todavía no ha sido preso, no ha sido atado, sino que al final de los 1000 años, declara la Escritura, por la palabra, dice que hasta que todo sea sujetado a Él, hasta el último que será sujetado a Él, ¿quién será? Satanás. Hasta el tiempo del milenio, hasta el tiempo de los 1000 años. Hasta ese tiempo será atado, y es en ese momento que Yeshua entregará a Yahweh, conforme a la palabra escrita en el libro de Corintios y en el libro de Apocalipsis. Dice que entregará todo, o entregará el reino ¿a quién? A su Padre. Y juntamente con Él reinará. Y la palabra nos habla, que el Padre habla de que nosotros tenemos que tener corazones atentos. Dile que está a tu lado, tenemos que tener oídos atentos para que oigamos. Dice la palabra, bienaventurado el que guarda, dice, el que oye mi palabra y la guarda, porque él no verá muerte. Bienaventurados son no los que son oidores, sino los hacedores de ella. Cuando la palabra habla que debemos de oír, habla con el mandato de poder obedecer. El oír y escuchar son dos cosas muy diferentes. Yo puedo escuchar. Imagínate que tal persona dice, ¿me puedes entregar un lápiz? ¿Me pueden dar un lápiz? Yo creo que todos escucharon, ¿sí o no? Pero ¿cuántos obedecieron? ¿Sí vemos la diferencia? El oír es con la acción de obedecer. Por eso el Padre, cuando habla, dice que tenemos que tener oídos para escuchar, para obedecer, para poner en práctica, para hacer, porque bienaventurados son ellos los que la guardan. La importancia de oír y el hacer a veces lo que el Padre nos pide. Muchas veces podemos decir, y por el tiempo yo creo que llego hasta aquí, muchas veces nosotros podemos decir, es que el Padre conoce mi corazón. Y yo te digo, nunca lo he dicho, pero eso a veces es de preocuparse. Porque sinceramente a veces el Padre conoce nuestros corazones tercos, obstinados, y no querer estar sujetos a lo que la palabra describe o manda de nuestras vidas. Porque muy claramente Yeshua dijo, porque si me amas, ¿sabes que Yahweh es
tan tremendo y es tan sabio. ¿Cuántos creemos eso? Y el Padre nos conoce muy bien, que esa sería una frase muy célebre a veces entre nosotros. Y eso es algo que nosotros hemos heredado del cristianismo. A veces nosotros muy sinceramente, muy confiadamente a veces podemos decir, pues yo sé, su palabra dice, pero pues yo sé que el Padre conoce mi corazón, Él lo entiende y lo conoce. Y por lo mismo que el Padre lo entiende y lo conoce, por eso a veces le preocupa. Porque su palabra dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. No hay lugar en la Escritura para decir el Padre conoce nuestro corazón. Y es de una verdad, el Padre conoce lo que está dentro de nuestros corazones. Pero si yo no lo aplico y yo no guardo lo que la palabra dice, estoy rehusando a sujetarme a aquello que el Padre ordena y establece en su palabra. Es que lo conoce. Pues es que no lo guardo y no lo hago así porque el Padre conoce mi corazón. Pero su palabra dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. No hay lugar. Hay una frase que tú y yo escuchamos a lo largo de... Nunca se va a acabar esa frase. Hasta el tiempo que Yeshua venga. Y te digo hasta el tiempo que Yeshua venga, porque Yeshua ciertamente a veces nos dirá, ¿verdad? Y a veces podemos decir, ni modo que le digamos a Yeshua, ¿verdad? Es que no lo pude hacer porque no me alcanzó el tiempo, o por esto, o por lo otro. ¿Cuántos entendemos? Ciertamente el Padre nos conoce y ve nuestros corazones. Amén. Dice las Escrituras que antes de que Yeshua venga sobre esta tierra, dice que Él restaurará, di conmigo, todas las cosas. Te lo leo mejor. Dice Hechos capítulo 3. Hechos 3, versículo 19. Versículo 21 dice, a quien es necesario que el cielo reciba, algo otras traducciones dice, a quien es necesario que el cielo retenga, dice, hasta el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál es el cumplimiento de los tiempos? Cuando Yeshua venga. Y dice, recibe y tenga cumplimiento todos los tiempos, dice, hasta que todas las cosas, desde la antigüedad, Dios habló por medio de sus santos profetas. Algo otras traducciones dice, porque es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas. ¿Qué es aquello que el Padre tiene que restaurar? ¿O cuál es aquello que el Padre se va de encargar de restaurar? Di conmigo, aquello que se perdió. Porque nadie puede restaurar algo que no se ha perdido. Yo no puedo restaurar algo si siempre ha estado en su estado original. No puedo restaurarlo. Mas aquello que puedo restaurar es algo que una vez fue y que ya lo dejó de ser. Ahí puede haber una restauración. ¿Y qué es aquello que dejó de ser? Daniel 7 dice que en los últimos tiempos, dice, un dominio se le entregaría, se levantaría un cuarto imperio, dice, trataría de cambiar los tiempos y las leyes y todo ello. En el año 325, las leyes cambiaron. Se dejó de guardar el cuarto mandamiento. No más se guardó. Hasta tal punto que yo hablaba con un hermano ayer. Y hablaba, yo te digo, me sacaba todo. Y me decía, no, y me dice, y le digo, no, me dice, es que no se pueden guardar los mandamientos. Me dice, no, le digo, me va a perdonar, le dije, pero yo sí los guardo. Y se me quedó viendo, ¿verdad? Yo creo que pensó que estaba, no sé si blasfemando, no sé, ¿verdad? Y me dice, no, es que es difícil. Le digo, bueno, ¿cuál de los mandamientos le es difícil guardarlos? Si dice que no se puede. No, que le voy a hacer un estudio de los 10 mandamientos. Le digo, está bien. Me dice, es más, vamos a los 10 mandamientos. Y me dice, ¿dónde están? En Éxodo, ¿verdad? Le digo, sí están en Éxodo. Y se fue a Éxodo y me dice, y empieza a leer todos y me dice, le digo, bueno, ¿se lo guarda? Me dice, bueno, ese sí. Y el segundo y hasta el tercero me dice, no, también lo guardo. Y luego miró el cuarto mandamiento y se brincó como hasta el quinto, sexto. Y le digo, ahí falta el cuarto, guardarás el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? ¿Quién dijo? Y le digo, aquí está su calendario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El día sábado. Cuarto mandamiento. Y se me queda viendo y me dice, yo lo guardo.
Y le sigue leyendo, dice, y no trabajarás y ni harás nada. Le dije, yo no hago nada en este día. Y sigue leyendo y dice, ni tú, ni tu siervo, ni tu criado. Le digo, no lo hago. Dice, y no trabajarás y no comprarás nada. Le dije, ¿sí ha visto las llamadas que tengo de mi esposa? Dice, ¿quién? Le digo, me está hablando. Le digo, ¿por qué? Porque hasta ciertas horas yo me recojo y me pongo yo y mi familia, la familia de mi esposa, y nos ponemos a orar y guardar este día para Él. Para el día sábado ir a predicar o enseñar o que el Padre nos instruya. Me dice, ¿y el día domingo qué hace? Le digo, nada. Le digo, no, ese día lo descanso. Y se me queda viendo y le digo, ese es, le digo, algo que tiene que guardarse, que tiene que ser restaurado. En el año 325, por medio del concilio de la Nicea y en el concilio de Trenton, en el año 325 se decretó que el día que se tenía que hacer todas las labores era el día sábado, y el día que se tenía que descansar era el día domingo, porque el día domingo sería un día venerado para nuestro Padre, porque da la casualidad de que Constantino era un adorador del día domingo. Y como adorador del día domingo dijo, bueno, ahora para que todos estemos bajo un mismo día adorando, él dijo, bueno, ustedes van a adorar a Hashem, ustedes van a adorar al Padre y nosotros vamos a adorar al Sol, pero todos lo vamos a hacer en el día domingo, porque de esa manera se mostrará que somos uno solo y no importa, tú adoras a una persona, pero todos vamos a adorar el día. Y no les dio la libertad de adorar el sábado. Dijo, ahora el día que se adorará será el día domingo, porque Constantino era un adorador del Dios del Sol. Él fue llamado el Sol, él le llamaba el Sol Invictus, mi amigo el inconquistable, con esa frase. Y desde ese tiempo, cuando nos fuimos mezclados entre ellos y fuimos pertenecientes hacia esas culturas, hasta el día de hoy, por generaciones, habíamos vivido de la misma manera. Y el día de mañana, amados, estaremos celebrando, hoy mejor dicho, la puesta del sol. En este día estaremos celebrando lo que es Bikurim, el día de resurrección. No Pascua, no el conejito, no el esconder huevitos, y perdón la expresión, porque se establece y no se le da a ningún adorador, que es el Padre. Y por querer establecer ello, y te lo digo con mucho celo, porque por querer establecer ello, las culturas paganas de aquel entonces trataron de mezclar algo que tenía que ver con lo mismo, y dijo, bueno, ahora le vamos a llamar Easter y le vamos a llamar de esta manera, porque Easter es una diosa griega. Cuando a veces se hace tanto y se hace, y a veces hasta las congregaciones, y lo digo con mucho amor, cuando ninguna reverencia está para nuestro Padre. Porque el Padre estableció sus fiestas y dice, porque Él es la gavilla y la primicia de todos los que resucitaron. Por eso, eso es lo que se tiene que restaurar. ¿Qué se restaura? Las fiestas, los mandamientos. ¿Qué otra cosa? El día de reposo. ¿Y qué otro? Restaurar los nombres. Porque Yahweh dijo, este es mi nombre de generación en generación. Por lo tanto, su nombre no puede ser cambiado. Si yo voy a habitar a cualquier lugar de donde yo viva, en mi acta, en mi registro, fui puesto con el nombre de Gustavo. Y así fue registrado aquí. Y no por habitar aquí en este país, hay gente que me podrá llamar Gas, pero eso no implica que ese sea mi nombre. Mi nombre establecido es Gustavo. A donde quiera que tú vayas, ese es el nombre en el que tú irás y ese es el nombre que te va a respaldar. Y Yeshua dijo, porque este es mi nombre de generación en generación, porque ya es su nombre. El salmista lo declaró, porque Yahweh es su nombre, de generación en generación. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a darle gracias al Padre, así con nuestras manos levantadas. Padre, gracias, Padre, te damos, Padre, por la sangre de tu amado Hijo, Padre, de nuestro Yeshua, de nuestro Mesías. Padre, que fue un día, Padre, como hoy, a la puesta del sol, Padre, cuando vinieron delante del sepulcro, Padre, y no se encontró, Padre, lugar ahí para él.
Padre, puesto que no buscaban, porque buscaban, Padre, entre los muertos, cuando Él ya había resucitado. Padre, gracias te damos, que es por medio del sacrificio de Él, que sí, juntamente con Adán, Padre, todos nosotros morimos al pecado, Padre, pero ciertamente, Padre, con nuestro Mesías somos vivificados. Padre, gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua, porque tú has pagado, Padre, la redención de nuestras vidas. Padre, gracias porque tú eres, Padre, quien ha abolido esa acta de decretos que estaba sobre cada uno de nosotros. Padre, y por ello te damos las gracias, Padre, y te bendecimos, Padre, de generación en generación. Padre, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim. Padre, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y así con nuestras manos levantadas, ¿por qué no, si hay una petición delante de tu corazón, por qué no se le declaras al Padre y le dices: Padre, tú conoces, Padre, los deseos, los anhelos de mi corazón? ¿Y por qué no que este día sea el día en el que tú le digas: Padre, tú sabes que eso es lo que yo necesito? Tú sabes que eso es lo que te he estado pidiendo, eso es lo que yo te he estado clamando, Padre, por días. Padre, en el nombre de Yeshua, amada congregación, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los tuyos, de su shalom. Padre, concede los anhelos y los deseos de sus corazones, Padre, de cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, bendíceles y guárdales en el hueco de tu mano. Padre, que al salir de este lugar, ellos, Padre, puedan ir con su respuesta y con la confianza, Padre, de que tú eres Elohim Todopoderoso y de que cualquier cosa que pidamos en tu nombre, Padre, tú la recibiríamos, Padre, de ti. Porque esta es nuestra confianza, que dice tu palabra, que como hijos tuyos, si guardamos tus mandamientos, podríamos pedir cualquier cosa. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, concede los anhelos y las peticiones de cada uno de tus hijos. Y aquel, Padre, que esté con la necesidad de ser sanado, Padre, sánale. Padre, que sea tu Ruach HaKodesh, Padre, aún en ese instante, poniendo la mano sobre ellos, Padre, y sanando, Padre, de sus dolencias. Sanando, Padre, las enfermedades de cada uno de ellos. Padre, porque tú eres un Elohim vivo y eres un Elohim de milagros. Padre, yo te doy las gracias, Padre, porque sé, Padre, que tú lo harás. Padre, y en ti confiamos. En el nombre de Yeshua. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén.